y ahora vamos a otro reportaje. Ustedes, bueno, recordarán el caso de Sada Goray, lo tratamos así aquí muchas veces en el año pasado. Y lo cierto es que Sada Goray está cumpliendo una prisión. Y ella reconoce, y lo van a ver en este reportaje, que hizo cosas que no eran correctas. Incluso ella misma las califica de ilegales. Pero también dice que se hizo con ella algunas cosas que tampoco le parecen correctas. Y parte de eso es lo que relata en una carta que le envía a su abogado y que es la base del siguiente reportaje, en el que nos habla de una reunión en particular con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Una reunión sobre la que hubo mucho misterio. Veamos la nota. El abogado que sale del penal anexo de mujeres es Francisco Álvarez, defensor de la empresaria Sada Goray, protagonista de uno de los mayores casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. En sus manos lleva unas hojas con un testimonio revelador. Después de 11 meses, en esta carta, Sada Goray cuenta sobre su reunión con Patricia Benavides. Es su firma, a puño y letra. La empresaria que confesó haber pagado 4 millones de soles en coimas a Salatiel Marrufo, entonces hombre fuerte del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, hoy está sola en un penal de mujeres. Pero a casi un año de su detención, ha decidido contar un pasaje de su historia que pocos sabíamos. Un encuentro que, como si fuese un pasaje bíblico, primero fue negado, o mejor dicho, ocultado por una de las protagonistas, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Toda diligencia que se realice en el Perú o en el extranjero a fin de esclarecer los hechos que involucren a un alto funcionario son de carácter reservado. Además, no he intervenido en ningún proceso de colaboración eficaz contra la señora Sada Goray. Pero, ¿qué pasó? ¿Y de qué hablaron en ese encuentro que en un principio era negado? Hoy, en esta carta de 16 páginas, la protagonista de esa declaración lo cuenta todo. Doctor, ¿qué tiene en manos? Tengo una carta que me ha dirigido la señora Sada Goray. Antes de narrar el encuentro con Patricia Benavides en Miami, Sada hace un mea culpa. Soy consciente que tomé decisiones erradas y apresuradas, muchas veces guiada por consejos de supuestos amigos y asesores, que solo buscaba beneficio propio, dinero. Pero ello no implica que deje de reconocer que mis acciones fueron legal y moralmente reprochables. ¿A quién yo podría recurrir? Sada Goray empieza a narrar lo que pasó en la segunda mitad del 2022. Ella cree que el interés principal de la fiscal de la Nación no era conocer sobre los pagos a funcionarios del Ministerio de Vivienda, sino contra otros funcionarios que trabajan en el Congreso. Se acercan algunas personas de la Fiscalía de la Nación, posiblemente, no recuerdo con exactitud, Sada, Marco Guamán y alguien de ese equipo, que querían tomar la declaración, pero algo había cambiado. Esta vez le ofrecían a Sada que iba a declarar como testigo con reserva de identidad y que le prometían la protección de ella. Me refiero de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Con una promesa, basta, sin documentos ni resoluciones. Así se gestionó la declaración de quien en ese momento ya estaba colaborando con el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, liderado por la fiscal Marita Barreto. Pero Benavides quería tener la información de primera mano, sin intermediarios. La ex fiscal de la Nación, a través de su despacho, envía esta cédula de notificación a Sada Goray para comunicarle que la declaración se realizaría en el consulado de Miami entre el 5 y 7 de febrero de 2023. Es el propio fiscal adjunto supremo, Marco Guamán, quien pide la autorización para que él y Benavides hagan maletas y viajen a la calurosa ciudad de Tampa, Florida, en Estados Unidos. Hay un dato importante. Cuando uno lee la providencia, pareciera ser que viene de un pedido escrito,
pero nunca hubo ningún pedido escrito. ¿Nada? Curiosamente, la Fiscalía flexibilizó mucho su procedimiento porque un testigo protegido tiene que demostrar que la reserva de su identidad se da por razones de seguridad o de amenaza a su familia, pero la Fiscalía lo flexibilizó demasiado. Y buenas tardes con todos. Sada narra un capítulo importante antes de la reunión y lo relaciona con Patricia Benavides. Luego de la caída del régimen y de haber contado lo que Salatiel Marrufo me contó, enfrenté otra embestida, los de los llamados niños. Sin saberlo, la persona que conocí en el consulado de Perú en Miami en enero de 2023 y que se mostró cercana, sensible y comprometida, estaba envuelta en la misma trama que estos niños. La Fiscalía de la Nación querían saber quiénes eran los que supuestamente habrían recibido los pagos. Se habla incluso de una lista de las personas a las que Marrufo les daba el dinero que en su momento había sido entregado. El día llegó. Patricia Benavides y Sada Goray estaban frente a frente. La empresaria narra lo que ocurrió en esa reunión y qué promesas le hizo la ex fiscal de la Nación. Me refiero a la señora Patricia Benavides, que con engaños se acercó a través de mi abogado para decirme que me protegería, que tenía que contar la verdad, que quería saber de más hechos de corrupción. Ella continúa narrando sobre ese encuentro. Señora Benavides, le creí cuando me dijo que sabía la corrupción que estaba enquistada en la construcción y que quería combatirla. Creí en sus ojos con lágrimas cuando le conté sobre la emoción de una familia al recibir una casa por primera vez en su vida. Aunque el fin no justifica los medios y yo estuve equivocada, usted lo aceptó y se emocionó. Nunca pensé que hablarle de algunos congresistas me llevaría no solo a prisión injustamente, sino que usted haría todo lo posible por alcanzar su plan criminal con tal de salvar a su hermana, usándome a mí y a otros como chivo expiatorio de las culpas de otros. Hasta en 2 o 3 ocasiones le preguntaron por ellos y es más, cuando cierra la diligencia, según lo que me comenta Sada, le dijeron la siguiente frase de cierre: señora, cualquier información de aforados, entendemos que los congresistas son los sujetos aforados, no porque no cualquiera puede ser un aforado, por favor nos proporcionan la información de inmediato. Y bueno, ese fue el mensaje final con el que se despidieron. Tú me grabas, yo te grabo. Sada cree que con su declaración, el objetivo principal de Benavides era conocer cuánta información tenía sobre los denominados niños. Sentía que la doctora Benavides y su equipo por fin estaban tomando cartas en el asunto, pero ahora me doy cuenta que todo fue una estrategia para conocer mi declaración, para indagar por los congresistas, para saber qué otra información podía tener que sea de interés para cualquier actividad ilícita, en lo que quizás podría estar implicada. Ahora por fin entiendo que su decisión de negar públicamente nuestra reunión, de negar que tomó la declaración junto con Marco Guamán y Ricardo Dulanto y que viajó a Miami, era parte de un plan de buscar o seguir deslegitimándome. Ese viaje fue un viaje para captar información. Fue un viaje, entendemos, para poder advertirles al grupo de congresistas qué es lo que la señora Goray, que en ese momento, incluso recuerda, ya había sido citada por el Congreso de la República en los primeros días de diciembre del 22, tenía que decir. Pero aquí ocurre algo muy extraño. Pese a que la toma de la declaración era una actividad oficial donde se guardan protocolos de seguridad, los fiscales volvieron a buscar a Sada Goray. ¿Por qué? Me llamó la atención, incluso, que cuando Patricia Benavides, Marco Guamán y Ricardo Dulanto fueron a Miami para tomar mi declaración, más allá de sus preguntas por saber todo lo que venía declarando ante FICOP, luego hayan vuelto a buscarnos, porque extrañamente nos dijeron que se les había extraviado la declaración impresa. Cuenta en la carta a ella que firma una segunda declaración. Si ella solo da una, ¿por qué existen 2 firmas? En efecto, después de que ella declara, me cuenta, y relato un poco esto en la carta, que se acercó Marco Guamán a su abogado, Telmo,
Zavala para comentarle que el documento, es decir, la declaración que estaba en un sobre, se les había perdido. No mencionan nada de robo de computadoras, no le contaron nada de eso. ¿Dónde está la declaración que Sada Goray le hizo a Patricia Benavides? Eso es lo mismo que nosotros nos preguntamos. Le consultamos al Ministerio Público, el de Juan Carlos Villena, si existe la declaración de Sada Goray en Estados Unidos, pero no pudieron negarlo ni confirmarlo. Luego de recordar lo que pasó en el consulado de Miami, Sada quiere hacerle algunas preguntas a los fiscales que la visitaron. A la señora Benavides, el señor Guamán quisiera preguntarles qué pasó, por qué tuvieron ese interés inusitado en querer saber lo que yo conocía de los actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. ¿Quién o quiénes estarían detrás de esta necesidad por información? Tiempo después, veo que no solo este grupo de personas tuvo interés en conocer lo que ya sabía de actos de corrupción a través de mi declaración, sino que el Poder Judicial ha descubierto que hubo una red de personas que planificaron una campaña en mi contra. Quizás ahora, viendo al pasado, pude entender de una fiscal de la Nación que quería conocer lo que pasaba con mi caso. Un interés comprobado y comprobable de querer tener la información presuntamente para poder tapar la investigación, para poder remover a la doctora Barreto y posiblemente tener acceso a través de fiscales de su entorno a todo el proceso de Marca Group o a todo proceso de colaboración que podía tener el EFICOC en ese momento. Entre líneas, Sada Goray cree que aún tiene muchos enemigos. En parte del relato, menciona que hay un intento por evitar que sus colaboraciones sean tomadas como importantes. Eso quiere decir que ya seguramente por diciembre, en la línea de tiempo que hemos armado, diciembre del 22, ya seguramente la fiscal de la Nación había pedido más información al EFICOC. De hecho, ella reconoce que le hace un pedido a la doctora Barreto sobre los niños y ella ha señalado que como la doctora Barreto no le respondió que habían colaboraciones, ella archivó los casos. ¿Han pasado cuántos meses? Tras conocer el contenido de esta carta, pedimos una entrevista con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sin embargo, esta vez no pudimos concretar una declaración. A casi un año de su encierro y desde una celda del penal de mujeres, la empresaria inmobiliaria, quien confesó actos de corrupción, termina de escribir la carta con estas palabras: vivan, disfruten a sus familias, porque en momentos como estos es lo único que realmente tenemos. Si Dios me lo permite, seguiré luchando por los peruanos sin voz, con el corazón roto, pero la esperanza intacta. Sada Goray. Extraño realmente todo lo que sucedió alrededor de esta declaración y cuáles eran los fines para los cuales se buscó a esta señora. La verdad, no parecen muy santos.